Hola y bienvenido. En esta unidad vamos a ensayar un IEP y analizar las diversas secciones que se encuentran típicamente en un IEP. Como ejemplo, vamos a utilizar un IEP en blanco del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que usted puede descargar en la pantalla en este momento. Nuestras metas en esta unidad son: 1. Que usted se familiarice con el IEP como un documento legal con vida, y 2. Que usted entienda por qué todos los IEPs contienen ciertas secciones. Pero iniciemos con una pregunta básica. Si usted ha descargado nuestra muestra de un IEP y usted no vive en Los Ángeles, usted podría estar preguntándose por qué el IEP de su niño se ve tan diferente que en nuestra muestra. Bien, para tratar con esta cuestión, regresemos a IDEA, la cual es la ley federal que nos da muchos de los derechos que tenemos en la Ley de Educación Especial. En IDEA hay una sección de la ley que habla de cuáles son los componentes que debería haber en un IEP. Sin embargo, IDEA no nos da un modelo nacional que debe ser utilizado en todos los distritos escolares. Por eso es que vamos a hacer este tutorial. La información requerida legalmente estará en el IEP de su niño, pero si usted no sabe dónde encontrarla, es posible que se pierda. Entonces, ¿por qué no tenemos un modelo de IEP universal? Para contestar a esta pregunta, analicemos nuestro sistema de gobierno, el cual es llamado federalismo. Piense acerca del salario mínimo. En la actualidad, el salario mínimo federal es de $7.25 por hora. El salario mínimo de California es de $9 por hora. En la ciudad de Los Ángeles, el salario mínimo está en camino de ser $15 por hora en el año 2020. ¿Cómo es que podemos tener tantas leyes diferentes acerca del salario mínimo? Bueno, los estados y las ciudades pueden añadir a los derechos dados por el gobierno federal, lo cual aquí es el salario mínimo. Esto está perfectamente bien siempre y cuando los estados y las ciudades añaden derechos. Ahora, ¿qué pasaría si un estado o ciudad tratara de pasar una ley que le pague a una persona menos del salario mínimo actual de $7.25 por hora? Eso sería ilegal porque el gobierno federal ya ha puesto un límite de $7.25 por hora como mínimo, un derecho básico. Los IEPs trabajan de manera similar en la ley federal, diciéndose lo que debe estar en un IEP. Pero los estados y ciudades y los distritos escolares pueden desarrollar sus propios modelos siempre y cuando cumplan con los requisitos básicos que les ha dado el gobierno federal. Esto significa que todos los distritos tienen la flexibilidad para desarrollar sus propios modelos de IEP siempre y cuando respeten los límites establecidos por el gobierno federal, justo como en nuestro ejemplo del salario mínimo. Bien, comencemos por ver el modelo de IEP de LAUSD que le hemos proporcionado. Recuerde, no todos los IEPs van a seguir este formato o utilizar los términos exactos de este IEP, pero la información general que estamos cubriendo debe estar en todos los IEPs. También, por favor, tenga en cuenta que no estamos recomendando el formato del LAUSD como modelo, ni consideramos que las formas generadas por la computadora sean menor o mejor o peor de escribir un IEP. Sin embargo, nos resulta muy útil el mostrarle este formato de IEP para que este tutorial en español y para que aquellos que están viendo este video y nunca han visto un IEP antes tengan ayuda. La primera cosa que vemos cuando nos fijamos en nuestro ejemplo de IEP es un documento escrito. ¿Por qué? Porque la ley lo dice así. Hoy en día no creo que encontramos alguna escuela que intente tener un IEP verbal, pero es importante saber que la ley dice que un IEP tiene que estar escrito.
Como padre, es importante que recuerde esto y se asegure de que todo lo relacionado con el programa de educación especial de su hijo está escrito. En todo caso, para que pueda tener evidencia más adelante si usted tiene un desacuerdo con la escuela o el distrito. Vamos ahora, sección por sección, para ver qué encontramos. En la sección A y C tenemos información básica sobre el estudiante. En cualquier documento del IEP, asegúrese de verificar estos detalles básicos, tales como la edad, grado, etc. del niño. Usted se sorprendería de cuántas veces vemos que un IEP está hablando de Johnny cuando el nombre del estudiante es en realidad Ricky. Esto puede ser un gran señal de que el equipo de IEP se está precipitando del proceso del IEP y no centran totalmente en su hijo. Parte de la información básica que vemos en estas tres secciones incluye la fecha en que el IEP está llevándose a cabo y el tipo de reunión, con opciones que van desde el IEP inicial hasta un IEP trienal. En la sección B vemos información adicional del estudiante, incluyendo el modo de comunicación alternativa y si tienen dominio limitado del inglés. Una vez más, asegúrese de que las secciones que capturan la información general están correctas. Por ejemplo, si el segundo idioma de un niño es el inglés, esto debe estar claramente contemplado en caso de que sus necesidades estén relacionadas con el lenguaje y no relacionadas con la educación especial. Vamos a continuar con nuestra tutorial examinando la sección D. En la sección D tenemos metas. Esta es una parte vital del IEP y hablar de las metas se menciona específicamente en IDEA. Un IEP debe tener, y cito la ley aquí, una declaración de metas anuales mensurables, incluyendo metas académicas y funcionales. En este ejemplo de IEP, las metas están en realidad analizadas 2 veces. En este caso, el énfasis está en la revisión de las metas anuales actuales y más adelante veremos una sección de objetivos potenciales. Una nota acerca de las metas. Observe que la ley que acaba de citar no dice nada acerca de la calidad de las metas. En ninguna parte de la ley dice que las metas tienen que ser metas grandes o buenas. Como padre, es su trabajo para asegurarse de que las metas desarrolladas en las reuniones de IEP sean de alta calidad. Verá cómo hacer eso en una unidad más adelante. En la sección E tenemos los niveles actuales de rendimiento, que es otra sección del reglamento de la ley. Analizar los niveles actuales de rendimiento es de vital importancia. Si el equipo del IEP está diseñando el programa educativo de un niño, no lo pueden diseñar sin saber el impacto que la discapacidad del niño tiene en sus habilidades académicas y funcionales. Como se puede ver en el ejemplo del IEP, los niveles actuales de rendimiento deben ser identificados a través de evaluaciones, observaciones de los maestros u otras formas. Cuando se habla de los niveles actuales de rendimiento, es importante obtener una imagen completa de las habilidades del estudiante, lo cual incluye el análisis de sus fortalezas, sus debilidades y impacto de su discapacidad en el alumno. La sección F se refiere a la elegibilidad, lo que vamos a cubrir en una unidad más adelante. Sin embargo, es importante recordar una cosa, que todos los estudiantes que están en educación especial deben estar bajo una clasificación de educación especial. La elegibilidad es la definición legal de la discapacidad y se encuentra ya sea en la ley federal o en la estatal.
Todos los IEPs deben hablar de la elegibilidad, ya que conocer la elegibilidad de un estudiante puede ayudar a adaptar a los servicios. Es decir, un estudiante no solo debe obtener servicios de educación especial, sino que debe recibir los servicios que se relacionan directamente con su discapacidad. La sección G también abarca las metas, que como acabamos de analizar, es una sección del IEP que es obligatoria por ley. Vamos a cubrir las metas más a fondo en una unidad más adelante, pero por ahora vamos a hablar de un par de cosas que se destacan en este IEP. Una de las primeras cosas que vemos cuando observamos a este IEP es que enumera una serie de espacios abiertos para metas. Es decir, la muestra aún no está llena con cuántas metas necesitará el estudiante. Esto se debe a que es imposible saber cuántas metas necesitará un estudiante. Cada estudiante es un individuo y cada IEP tendrá un número individual de metas. Ahora vamos a ver los métodos de evaluación. En el desarrollo de las metas es importante tener una manera de verificar o comprobar que la meta se realmente haya cumplido. En un capítulo posterior le enseñaremos algunas estrategias para esto, pero por ahora solo observe las opciones de nuestra muestra de IEP. A través de pruebas, trabajos, observaciones. Usted verá que el LAUSD también tiene una sección para seguir el progreso a través de los periodos para informes. Estas dos secciones, cómo se medirán las metas y la sección de informe del progreso, son también parte de la ley y deben estar en cada IEP. Por último, en la sección Q, nuestra muestra IEP tiene varias secciones importantes que involucran la participación de los padres y la notificación de la reunión del IEP. Vamos a cubrir el significado jurídico de estas dos acciones en una unidad más adelante, incluyendo las opciones de consentimiento que cuando usted decida firmar el IEP. Sin embargo, por ahora, solo quiero que vea que su consentimiento y su firma son las últimas cosas que vemos en este IEP. ¿Por qué? Bueno, el IEP es un documento legal y se requiere su firma para que sea un contrato vinculante tanto para usted como para la escuela. De acuerdo, esas son algunas de las secciones principales de un IEP típico. Como yo lo mencioné, no todos los IEPs van a tener todas estas secciones en este orden, pero todos los IEPs deben incluir los mismos componentes generales y requeridos legalmente. Si usted se siente un poco confundido después de esta tutorial, está bien, los IEPs son documentos legales y un documento legal siempre es difícil de asimilar. Tómese su tiempo para leer su IEP unas 2 o 3 veces o más hasta que se familiarice con él. Luego, léalo un par de veces más para descubrir lo que hay en él. Ahora que hemos ensayado algunas de las secciones más importantes de un IEP, quiero insistir en que no hemos cubierto todas las secciones que deben estar incluidas en un IEP. El día de hoy nos enfocamos en las secciones centrales de un IEP. A lo largo de esta unidad le hemos dado las citas legales para la sección de idea de los componentes de un IEP. Le recomiendo que usted mismo lo busque en la internet y se familiarice con esta parte tan importante de la ley. Recuerde que, como padre, es su deber de entender lo que está sucediendo en la educación de su hijo. Y esto incluye el total entendimiento del IEP. Uno de los problemas más comunes que vemos en este tipo de trabajo es que los padres están de acuerdo con servicios o asignaciones escolares que no entienden. Como abogado, le tengo que decir lo importante que es entender
cada parte del IEP. Es un contrato y usted estará obligado con todo lo que es encontrado adentro de él. Así que, feliz lectura. Y con eso damos por terminada esta unidad. En unidades más adelante vamos a cubrir más a fondo algunos de los temas sobre los que hablamos, como la elegibilidad y las metas a detalle. También vamos a hablar de algunos otros componentes del IEP, tales como los planes de transición que no cubrimos hoy. Mientras tanto, aquí hay algunos recursos para usted. Puede acceder a nuestro manual en línea y leer el capítulo 9 acerca del IEP para obtener más información. Si usted está en el área de Los Ángeles, también nos puede llamar para una consulta legal si está teniendo problemas con el programa educativo de su hijo o hija. Bueno, gracias por acompañarnos y adiós por el momento.